Aquí está la mañana de la diaria, encarando el bloque final, hoy con Contacto Internacional. Hablaremos a continuación con Carla Jiménez, que es periodista chilena, que está radicada hace mucho tiempo en Brasil. En este momento se encuentra en San Pablo y actualizará los sucesos posteriores a la condena del expresidente Jair Bolsonaro, de la que venimos hablando desde la semana pasada. Carla, buen día, bienvenida a la mañana de la diaria. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por estar. ¿Qué evaluación haces de los sucesos más recientes posteriores a esa condena? ¿Cómo podemos, en pocas palabras, actualizar lo que ha ocurrido en las últimas horas? Bueno, esto está siendo tratado como es un juicio y una condenación histórica en un país en que ya hubo 15 intentos de golpes, algunos, la mayoría bien sucedidos, y en un país en que la República empezó con un golpe militar, ¿no? Entonces, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, que salió del ejército como capitán y que llegó al poder en 2019 y llevó a muchos ministros generales, no resistió a la tentación de tratar de mantenerse en el poder a través de un golpe, no como los clásicos del siglo XX que conocemos y que vosotros también conocieron infelizmente, pero con las características de las autocracias actuales, ¿no? En las últimas horas, nada menos que el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva habló públicamente del clima político, incluso en el vínculo de Brasil con Estados Unidos, que se vive desde el momento de la condena hasta estos días. Esta locución que recaba la agencia EFE se dio el fin de semana y justamente el domingo Lula acusó al gobierno de Estados Unidos de buscar la impunidad de Bolsonaro en un contexto en el que desde Estados Unidos, horas antes, Marco Rubio, ¿no?, el secretario de Estado estadounidense, había advertido que Washington respondería a la condena contra Bolsonaro, lo que se sumaría al arancel de 50% que ya le había impuesto. ¿Cómo sigue o cómo se está desarrollando este frente de disputa entre Brasil y Estados Unidos? ¿Y qué se espera si es que hay algún indicio de cuál pueda ser la acción que lleva adelante Estados Unidos? Nosotros acá hemos vivido las amenazas de Trump a primer momento hubo un susto, obviamente, cuando se vinculó las tarifas al juicio, pero al mismo tiempo se dio, primero fue obra del hijo de Bolsonaro, que se fue a Estados Unidos y se instaló por allá, hace la negociación con Trump y declara que Trump estaba haciendo todo eso para proteger a su padre. A partir de ese momento, la población brasileña empezó a mirar si tenía alguna duda, no tenía más cuando se ve que un diputado que recibe sueldo de dinero público estaba haciendo algo que es una traición a la patria, ¿no? O sea, poner la libertación de su padre por delante de la economía. Era justamente lo que hacían al revés cuando estaban en la pandemia. Decían antes la economía que la vacunación en la pandemia. Entonces, esto fue una contradicción que fue un impacto brutal acá. Entonces todo el mundo en Brasil tuvo otra reacción, no de miedo, de bajonearse o de pensar que eso podría pasar, al revés, fue una cosa de apoyar a Lula, de que no bajara las defensas a Trump. Entonces con apoyo popular, Lula se mantuvo en ese papel y era lo que le cabería, o sea, era como cómo poder interferir, o sea, la economía no puede tener nada que ver con un juicio político que estaba sucediendo en este país. Un juicio en realidad político, no por
porque se hacía un recorte político para condenar a alguien, pero es un juicio a partir de crímenes que están en nuestro Código Penal, ¿no? ¿Y hay datos o indicios acerca de cuáles pueden ser esas eventuales nuevas sanciones o acciones contra Brasil desde Estados Unidos? Hasta ahora, las sanciones que fueron impuestas fue la ley Magnitsky para Alexandre de Moraes, que es el ministro relator que llevaba en la Suprema Corte toda esta investigación, que es desproporcional porque obviamente los nombres que han alcanzado esta ley en el mundo son crímenes contra la humanidad, no contra un ministro de la Suprema Corte que está apenas juzgando crímenes de un expresidente. Entonces, le quitó la visa para entrar a Estados Unidos, le quiso imponer limitaciones de movimentación financiera por bancos que tengan conexión con bancos americanos, pero eso está en discusión. Ni el propio Tesoro americano sabe cómo podría ser. O sea, las instituciones en Estados Unidos no están todas favorables a las medidas que toma Trump, ¿no? Entonces, no fue solo el ministro Alexandre de Moraes, pero los demás ministros de la Corte también tuvieron la suspensa las visas para entrar a Estados Unidos. Pero eso es muy pequeño para una dimensión de que al punto de decir, no, mejor paremos este juicio de un intento de golpe de Estado y todos los crímenes que fueron cometidos por el medio, porque no vamos a tener visa para entrar a Estados Unidos. O sea, no hay proporción, ni ellos pueden aplicarlo, ni acá es algo tan significativo a punto de paralizar un juicio, lo que efectivamente no ha sucedido. Recién mencionaste al Supremo Tribunal Federal, que justamente condenó a Bolsonaro y a otras personas muy cercanas a él la semana pasada, un conjunto de personas por una serie de delitos, resumiendo o simplificando, contra la democracia. Y una de las discusiones que sé que abrió este pronunciamiento, que no es nueva ni exclusiva de Brasil, que yo creo que está muy presente en el mundo, en particular en estos tiempos en Latinoamérica, es la discusión que se da en torno a la legitimidad no, la independencia que tienen o no quienes se desempeñan en esos tribunales con respecto al poder político, y no faltaron señalamientos desde el bolsonarismo hacia de Moraes y otras personas integrantes de ese tribunal, que falló por 4-1 en el sentido de acusarles de ser funcionales a Lula o de haber sido en su momento designados en tiempos de diferentes gobiernos del Partido de los Trabajadores. ¿Qué considerás con respecto a la independencia o no del Supremo Tribunal Federal? ¿Hay un problema efectivamente allí? Bueno, la política global, mundial, en todas las autocracias de izquierda o de derecha es desgastar a las Supremas Cortes, ¿no? O sea, nadie debe ser 100% feliz con sus Supremas Cortes, ¿no? Porque hay juicios que son extremadamente justos y obvios y otros en que la población no las entiende o no las sigue a menudo en las leyes y etcétera. Estos ministros que están aquí no fueron todos indicados por Lula. ¿Ah? Entonces, no hay como tratar esto como si fuera un juicio político que Lula la implementó. Al revés, muchos de los que hoy día están condenando a Bolsonaro condenaron a Lula y los llevaron a la cárcel. ¿Entiendes? Entonces, no hay como decir que son partidarios o que cierran los ojos para los problemas de Lula. ¿Entiendes? Eso es una buena narrativa que se cría porque nadie, como lo digo, en el mundo las poblaciones no aplauden a sus tribunales porque obviamente en algún momento van a enfrentar condenas de personas o de casos en que la gente no por alguna emoción, por alguna otra, ¿cómo se dice? Como algún otro criterio que no la justicia
como conviene en la ley, va a condenar a causas que no son caras, ¿entiendes? Entonces, para los bolsonaristas, los seguidores de Bolsonaro, obviamente esta corte es comprometida con Lula, como lo decían los petistas, los lulistas, cuando Lula fue preso, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pero en ese momento hubo una reversión de la condena producto de que se entendió que efectivamente el proceso fue amañado, ¿no? sí, podemos discutir eso por horas, hasta porque yo seguí mucho todo la Lava Jato, que fue lo que llevó Lula a la cárcel, y después la Vaza Jato, cuando se descubrieron cómo el juez que conducía este campo se mezclaba con el Ministerio Público, ¿no? Y las pruebas hasta hoy son cuestionadas en relación a Lula. En el caso de Bolsonaro, no, lo que nos faltaban eran pruebas documentadas, una minuta de golpe de Estado que simplemente anularía la elección de Lula, que ellos formarían un comité de militares para que hicieran eso, fue impreso dentro del Palacio del Parlamento por un general que está condenado también. Entonces, es difícil comparar eso con, esta casa que Lula pagó tantas prestaciones, fue una coima que fue paga por una constructora para conseguir negocios en Petrobras, siendo que eso no tenía una firma de Lula. ¿Me entiendes? Entonces, son dos pesos y realmente dos medidas. No se puede. Hay algo muy malo cuando en 10 años un país lleva a juicio dos presidentes. Estamos claros sobre eso y sabemos que eso pasa en varios países. Ahí sabemos que no es lo ideal, no es lo más, ¿cómo se dice?, conveniente para el equilibrio y para la sanidad de una democracia. Pero es imposible comparar estos dos casos. Estamos hablando de un país que ya tuvo 15 intentos de golpes, muchos bien sucedidos, y este fue más uno. Carla, perdón, el 15º. Ahí está, uno más en esa lista, queda clara la idea. Para cerrar, porque estamos pasados de tiempo, ¿hay posibilidades de que el Bolsonaro tenga suerte a nivel parlamentario en el sentido de buscar una amnistía por la vía legal? ¿Hay posibilidades de que el bolsonarismo consiga los apoyos en esos partidos del centrado, como se le llama, ese archipiélago de partidos centristas que tienen una forma de hacer política pragmática, por decirlo de alguna manera? Sí. No, bueno, esa es la gran pregunta que empieza esta semana. En principio pensábamos que sí, pero ya el presidente del Senado ha dicho que no va a entrar, o sea, ellos quieren una amnistía amplia y restricta, dicen. Eso fue aplicado luego después de la dictadura que terminó en 85. Eran otros tiempos con una democracia recién empezando. Acá estamos con una democracia ya con 40 años, ya tiene un poco más de fuerza, más estructura, y la población la mayoría no apoya eso. Entonces, no creo que vaya a prosperar de la manera o que vaya a librar Bolsonaro y los generales. Eso no. Bien. Carla Jiménez, periodista chilena, radicada en Brasil, con una trayectoria muy, muy importante, con una acumulación de experiencia muy importante trabajando en ese país. Muchas gracias por este contacto con La Mañana de la Diaria. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.